después de esto resulta, muchachos, que existen, después de esto, esperen un segundito. Después de esto, ustedes recuerdan que nosotros tenemos distintas formas de expresar información. ¿Cómo así expresar información? Nosotros tenemos, por ejemplo, las cadenas, que tenemos con doble comilla, por ejemplo, hola, mundo, ¿cierto? Eso es un texto, ¿cierto? Tenemos también los booleanos, que tenemos verdadero y falso. Estos son los booleanos. Ah, esperen. Ya perdí mucha práctica. Y falso. Entonces estos se llaman booleanos. ¿Esto qué es, muchachos? Una cadena de texto. ¿Qué otra cosa teníamos? Que empezaban con una comillita y no podían tener espacios. Los símbolos. Y finalmente los números. De los números tenemos números enteros y números flotantes. Por ejemplo, 5.77. Son números enteros y estos son los flotantes. ¿Sí? Son los flotantes. Son números decimales. ¿Sí? Los números pueden tener un signo menos antes que indica que son negativos. Eso hasta ahora eso lo podemos expresar en el lenguaje. ¿Sí? Entonces eso lo podemos expresar por acá. Eso lo podemos expresar por acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 5. ¿Qué otra cosa podemos expresar? Hola, mundo. También podemos expresar, ¿qué es esto? Un símbolo, ¿cierto? Y los números flotantes. ¿Sí? Eso hasta ahora no hemos hecho nada raro. Miren acá, ¿cierto? Ahora bien, muchachos, nosotros, ¿qué podemos hacer con una información así? ¿Podemos operar? ¿Podemos hacer algo? Con así tal cual está expresada ahí. No podemos hacer nada porque hola mundo está ahí. ¿Sí me siguen o no me siguen? O sea, hola mundo está ahí, pero yo necesito alguna forma de guardarlo y poder hacer alguna operación con eso. Por ejemplo, si yo pongo 5 solito y después quiero sumar ese 5, tengo que volverlo a escribir. A ese punto quiero llegar. Entonces necesito almacenarlo en alguna parte, en una variable, ¿cierto? Recuerden que en este lenguaje, por el paradigma funcional, las variables no pueden cambiar de valor. Ya en IPO pues ya es distinto. En IPO pues, van a ver que sí. Pero en este curso las variables no pueden cambiar de valor. Entonces, cuando yo defino una variable, muchachos, ¿qué palabra utilizo? Entonces, yo utilizo define, ¿cierto? Le coloco el nombre que quiero que tenga la variable. Por ejemplo, voy a ponerle mi variable y luego ¿qué le coloco? El valor que tenga, el valor que puede ser. Texto, número, texto, booleano, lo que sea. Entonces voy a poner que vale verdadero, ¿sí? ¿Lo del almuerzo? Ah, bueno, entonces ya pauso. Dame un segundito. Los que habían comprado almuerzo, la señora ya está disponible desde el día de hoy, entonces si han avisado algo, pues pueden decir una vez. ¿No? ¿No hay? De acuerdo. Nadie almuerza, ok. Ustedes son muy valientes. Entonces, dígame. No, esos son funciones. O sea, variables no tienen, o sea, ahorita vamos a verlo. Entonces, muchachos, si yo pongo define mi variable true, ¿qué pasa? Cuando yo pregunto por mi variable, ¿qué pasa? True, ¿cierto? Esto es equivalente en matemáticas a hacer lo siguiente. Entonces, esto es equivalente, ¿se acuerdan de las variables? Es lo mismo cuando ustedes dicen, cuando ustedes por ejemplo tienen x más y igual a 6. Y yo digo que x es igual a 3 y y es igual a 2. A 3, y es igual a 3. ¿Sí?
Pues no hay otra forma porque era inconsistente. Entonces, eso es exactamente lo mismo que yo estoy haciendo acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría expresar esto en el lenguaje de programación? ¿Sí? Entonces, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Define x, ¿cuánto vale x? 3. Define y3. Y luego puedo preguntar cuánto vale x más y. ¿Sí o no? De esa manera puedo expresarlo. Lo mismo cuando ustedes le asignan un valor incógnito. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Aquí lo llamamos variables. En matemáticas se llaman incógnitas. Es lo mismo. Si usted le pone un nombre. Pero ese nombre debe ser único. Porque si yo digo x igual a 3 y después digo x igual a 8 en otro lado, ¿qué pasa? Es inconsistente. Por ejemplo, yo tengo la ecuación allí. X más y igual a 6. Y yo x vale 3, y vale 3. Pero yo después digo que x igual a 8. ¿Qué me pasa con esa ecuación? ¿Se vuelve? Inconsistente. Por esa razón este lenguaje no permite eso. Este lenguaje está muy apegado a la matemática. ¿Sí me siguen allí? Entonces, por ejemplo, acá yo digo x más y igual a 6. Ya sabemos que x vale 3 y y vale 3. Y más adelante hay una ecuación, x más z igual a 8. ¿Sí? Yo puedo preguntar una ecuación más adelante, x más z, ¿cierto? X más z igual a 8. Si ya conocemos x, ¿qué obliga el valor de z? ¿Qué obliga a que sea? A que sea 5, ¿cierto? Eso, si no lo tengamos, lo obliga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa si yo cambio el valor de x porque, por ejemplo, z es 3? ¿Cuánto debería valer x aquí para que sea 5? Pero aquí me están diciendo que x vale 3. ¿Qué pasa con el sistema? Es una inconsistencia. Es lo que trata de mapear este lenguaje. ¿Ah? ¿Cómo? No, ni siquiera es inconsistente. No está definido. En matemáticas es un sistema no consistente. ¿Sí? Entonces, por eso las variables no se pueden cambiar de valor. Os voy a poner x1, x2, x3, correcto. ¿Sí? ¿Sí me entienden allí lo que quiero llegar? Como este lenguaje está tan pegado a la matemática, ¿cierto? Entonces, las variables no pueden cambiar de valor. Por eso le hablaba del paradigma funcional. El paradigma funcional es muy apegado a la matemática. ¿Sí? Pero puede cambiar de valor dentro de la función que esté utilizando ese x. Sí, dentro del contexto de x. O sea, pero dentro de la función. No entraba funciones todavía. Si hacemos otra función aparte, ya le puede cambiar el valor a la x. Sí, porque el x que está dentro de la función es otro x. Eso se llama contexto. O sea, el ambiente donde vive x. Como aquí este x de aquí es este mismo x de aquí, deben valer lo mismo. Es el contexto, o sea, el lugar donde ellas se pueden ver. Si usted lo mete dentro de otra función, la función crea un cuarto aparte y x puede tomar otro valor. Esa es la respuesta a la pregunta. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Esta es la forma de definir variables, ¿cierto? Después de esto, muchachos, ¿qué más vimos? Vimos los operadores relacionales, mayor, menor, menor igual, si se acuerdan de ellos. Entonces, esos operadores, ¿qué tipo de respuestas me dan, muchachos? Un booleano, puede ser verdadero o falso. Entonces tenemos, estos se llaman operadores lógicos y relacionales. Los lógicos son mayor, menor, menor igual, etc. Y los relacionales son and, or y not, son los básicos, ¿sí? Por ahí está el XOR, pero bueno, con eso nos basta. Entonces, muchachos, si yo les digo menor 3 que 4, entonces, esperen a ver si estoy en la pantalla, ¿qué es? Menor que 3 que 4. Entonces, recuerden la lógica. 3 es menor que 4. ¿Qué? ¿Cómo así? Ah, sí, sí, tienen razón. El 3 es... Esto es lo mismo que tener lo siguiente. Sí, ahí sí me he equivocado. 3 es... Esto es lo mismo que tener esto. Siempre coloque acá... O sea, lo mueven para ver la lógica. Entonces, 3 es mayor que 4. ¿Qué me debe responder eso? Falso. Vamos a ver si nos responde eso. Falso. ¿Se lo ven ahí? Bien, muchachos. Si yo les pregunto
mayor igual 3 que 5. ¿Qué debe aparecer? Falso. ¿Por qué falso? Porque 3 no es mayor o igual que 5. Y mayor o igual que 5. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos hacer con cualquier cantidad de cosas. Ahora, estos operadores lógicos solo nos sirven para números. ¿Sí? Porque yo no puedo comparar hola con hola mundo. ¿Quién es mayor? ¿Bajo qué sentido? La primera letra, la cantidad de letras. Estos son operadores, solo sirven con números. ¿Sí? Bien, muchachos, vienen los operadores relacionales. Los operadores relacionales, ¿entre qué pueden trabajar? ¿Con qué tipo de datos trabajan? Con booleanos. Yo puedo decir falso y falso. ¿Cuánto me da falso y falso? Falso. Falso o verdadero. ¿Qué me da? Verdadero. Sí, verdad o falso. Da verdadero. Recuerden que la tabla de los dos deben ser falsos para que sea falso. Igual les voy a recordar la tabla. ¿Sí? Y el not, ¿qué hace? Niega. Si es verdadero lo vuelve falso y si es falso lo vuelve verdadero. Esos operadores solo pueden trabajar con booleanos. ¿Sí? Entonces teníamos, por ejemplo, and. ¿Qué me dan estos dos? ¿Y ese va a salir? Verdadero. False true, lo ven acá, ¿no? ¿Sí? Estos operadores solo trabajan con booleanos. Entonces yo puedo trabajar con cosas que me devuelvan, por ejemplo, ¿qué va a pasar aquí? Falso. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Esto qué me retorna? ¿Y esto qué me retorna? Falso también. Entonces, y falso me da falso. Falso. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué me va a devolver esto? ¿Por qué? ¿Esto qué me da? Basta con que haya una verdadera, la verdad. ¿Sí? Esto es verdad. 3 es igual que 3. Y resulta que esto también es verdad. ¿Sí? Entonces, o verdad da verdad. Recuerden que en el OR basta con que uno de los dos sea verdadero. Y ya con eso da verdadero. Entonces el último me da verdadero. ¿Equivalente? No, tiene la directa, mayor, menor o igual. Como son números. ¿Sí? Bien. Además, ya equivalente necesitas un motor lógico para resolverlo. Porque eso requiere hacer un espacio. Eso lo ves en MD1, Matemáticas Discretas 1, lo ves cómo resolver esos sistemas. Que A y B es equivalente a C, por ejemplo, donde A y B son preposiciones, entonces ya los valores de verdad y eso tiene una fórmula para desbaratar. Sí, es exactamente, los cuantificadores. Eso lo ves en MD1. Aunque para eso necesitan cálculo y este cuento. ¿Sí? Bien. Pues les digo. Entonces, ese curso de matemáticas discretas, uno me parece muy bonito. Ojalá lo disfruten. Bien, muchachos. Ahora, ¿cierto? Antes de pasar a esto, nosotros podíamos establecer. ¿Se acuerdan cuando podíamos establecer los rangos? ¿Con qué lo hacíamos? Establecer rangos. Por ejemplo, voy a pausar aquí porque esto es cambio de tema.